Hola, soy tu amiga Marta Díaz, fundadora de Encuentros del Ser. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. El propósito de este canal es llevarte de la mano en el camino hacia el interior de tu ser, dándote a conocer diferentes métodos y técnicas holísticas que te ayudarán a sanar y deshacer todo eso que no te permite ver tu esencia llena de amor, y entonces puedes reencontrarte con tu ser. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues estoy aquí muy contenta, muy emocionada, porque el día de hoy tenemos a una personalidad de veras muy especial para todos. Y a partir de aquí, yo creo que para todos ustedes que nos ven en vivo, vamos a estar muy contentos de conocerla aquí. Pues ella es Sri Preethaji, es una filósofa y mística iluminada que ha guiado a millones en un viaje profundo hacia la conciencia, ayudándolos a sanar a sus cuerpos y corazones, encontrando un propósito significativo y despertar a la verdadera naturaleza de la conciencia. Junto con su esposo, Sri Preethaji creó ECAM, el Centro Mundial para la Iluminación. Hoy día, los buscadores de más de 100 países se reúnen en ECAM y experimentan la transformación, la realización en Dios y la iluminación. ECAM es un espacio monumental sagrado, sin columnas, especialmente diseñado para albergar a 8,000 buscadores en estado de meditación. Sri Preethaji y Sri Preethaji, una de las características especiales es que las personas sienten un campo de unidad a su alrededor que en realidad silencia sus conflictos internos, que los empuja a estados superiores de conciencia mientras meditan frente a ellos, que ha despertado sus corazones. Bueno, pues estoy muy contenta de que en unos momentos más va a estar ella aquí con nosotros y vamos a hacerle muchas preguntas para conocer acerca de lo que es el despertar de la conciencia. Con nosotros también va a estar Marintia, que ella nos va a hacer la traducción. Gracias, Marintia, por estar aquí. Hola, Sri Preethaji, ¿cómo estás? Buenas tardes. Namaste, Sri Preethaji. How are you? Good afternoon. Estamos muy Namaste. bien. Very good afternoon, and very happy to be on the show. Muy buenas Thank you. tardes. Me da mucho gusto estar en este show. Gracias. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí porque, bueno, esta para nosotros, la comunidad latina, es una transmisión muy especial. Agradezco de antemano que hayas aceptado esta conexión para llegar a toda la comunidad latina que nos escucha aquí en los Estados Unidos. I am very happy and grateful to you for being with us on this show today, because it is a very special mission for the Latin community in the United States. So I am very grateful to you for being with us today. It's so beautiful that you formed a community, and a community that can support each other. And it's so beautiful to be on this show. Thank you. Es muy lindo que hayan formado una comunidad que es capaz de apoyarse mutuamente. Me encanta. Muchas gracias por invitarme al show. No, gracias a ti. Y bueno, para empezar, quiero empezar diciendo que cuando yo escuché acerca de la iluminación, de lo que era este camino de la iluminación, sentí como que era una cosa inalcanzable para mí. Y quiero preguntarte, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es este camino a la iluminación? Si está abierto para todos, ¿cómo podemos empezar este camino? I want to start by saying that when I first heard about enlightenment, I thought it was something out of my reach, something that was too far away for us normal people or the lame people to reach. So I would like to ask you what enlightenment is and how we can reach it. Enlightenment has been a pathless land forever. From Ekam, Sri Krishnaji and I have created a path towards enlightenment, a 5-stage path. La iluminación ha sido desde siempre una tierra para llegar a la cual no ha existido un sendero. Sin embargo, Sri Krishnaji y yo hemos creado un sendero de 5 estadías, de 5 estancias para llegar a la iluminación. The first stage is where one is conscious. Second stage is awareness. Third stage is transformation. Fourth stage is awakening. And the fifth and the final stage is enlightenment.
La primera etapa es la conciencia, la segunda etapa tomar conciencia, la siguiente etapa es despertar, la siguiente etapa es la iluminación. And the seekers all over the world, all over on the path, journey through these 5 stages to make it to enlightenment. Los buscadores, perdón, me faltó la transformación como parte de esas 5 etapas, y los buscadores de todas partes del mundo buscan iluminación a través de estas 5 etapas. And to understand enlightenment itself, enlightenment is freedom, enlightenment is liberation. It is liberation from the dramas of the mind. It is liberation from the past. It is liberation from the compulsive movement of the mind into the past and the future. It is an experience free of suffering, no inner thought noise, no inner chatter. To Para put it in entender la very iluminación, simple words, that is enlightenment. para entender la iluminación más correctamente, la iluminación es la libertad y la liberación del sufrimiento, del ruido producido por la mente constantemente. Es un estado en el cual hay paz, hay tranquilidad. Para ponerlo a grosso modo o en pocas palabras, ese estado de silencio es iluminación, Sí, de quietud. precisamente he estado leyendo tu libro de los 4 secretos sagrados. Aquí es donde nos hablas de estas 5 etapas de la iluminación. Y una de las partes que me ha gustado, que fue así como al principio del libro que me encantó leer, fue una frase que yo creo que si todo mundo entendiéramos esto, pudiéramos entender el camino de la iluminación. Y es precisamente cuando dices que tenemos 2 estados internos, el estado del sufrimiento y el estado de la belleza. ¿Nos pudieras hablar un poco acerca de esto? Okay, so I have been just reading the 4 Sacred Secrets, where you explain about these 5 stages on the path towards enlightenment. And I found this phrase, which I really liked, I enjoyed very much, where you mention about the 2 states, the 2 inner states, the one of suffering and the beautiful state. Would you please expand a little bit more on these 2 states? It's so beautiful that you're reading the book, Martha. And I would just say that read it very slowly. That is what I tell every person who's holding the book, because the intention with which Shri Krishnaji and we have written that book is not for it to be a fast read. It is not knowledge, but it is a journey. So hold it very dearly and take little by little and assimilate what has been read. And that's the way to go about that book. And regarding Okay. the Thank you, Sri Preethaji. Marta, me da mucho gusto que estés leyendo el libro de los 4 secretos sagrados, y lo que quisiera es darte un consejo. Léelo cuidadosamente, toma tu tiempo, léelo despacio y velo asimilando poco a poco, porque es un libro que Sri Krishnaji y yo escribimos no para que sea una lectura rápida, sino para que se vaya asimilando, disfrutando y realmente lo vayas embebiendo, imprimiendo en tu persona, a fin de realmente lograrlo. No es un libro para tener conocimientos, sino es un libro esclarecedor que te dará sabiduría. Sí, de hecho me gusta que tiene ejercicios y eso me encantó. So about what you just said, Sri Preethaji, she's saying that she likes very much the exercises and the meditations that are in the 4 sacred secrets. Yeah, do the meditations, hold the reflection. It'll be beautiful. Haz las meditaciones, las reflexiones, y será un resultado muy hermoso. Regarding the 5 stages of enlightenment, the first stage is being conscious, where you're conscious of your actions and your words, knowing that you are in a world which is interdependent and interconnected. You're not alone in this world. Hablando de las 5 etapas del camino hacia el despertar, el primero es tomar conciencia, en donde eres consciente, tomas conciencia de tus palabras, de tus acciones, de tu interacción con los demás seres alrededor de ti en este mundo, sabiendo que no eres tú sola. The second stage is awareness. This is where true spirituality in terms of your state begins. You're aware of your state that pushes you to performing those actions and those words.
And every human being, as you asked the question also about the two states, what Sri Krishna ji says is every human being live only in two states. You either living at this moment, you are either living in a state of suffering or a state of no suffering, and there is no third state. For those who do not understand the essence of the word suffering, I'll make it simpler. You are living either in a stressful state or a beautiful state. There is no third state. Okay, respecto al segundo punto es tomar conciencia, saber desde qué estado estás funcionando en el mundo, desde Ujú. qué estado interior haces o dices las cosas que haces o dices. Sri Krishna Ji habla de que hay solamente dos estados, el de sufrimiento o el de no sufrimiento, y para poder explicar o ponerlo en palabras más sencillas, el sufrimiento, yo diría que es estar en un estado o ser en un estado de estrés o estresado o estresante, o de no estrés, no estresado, no estresante. And your state would determine your experience of life. Your state would determine what flows into your life. Tu estado determina lo que experimentas en tu vida y aquello que fluye hacia tu vida. Because when you go to the realm of consciousness, it is just beyond what we understand in terms of logic. There's something magical that happens. And your state is a powerful determination factors as to what kind of flows into your life. Porque cuando hablamos del plano de la conciencia, tu estado determina tremendamente aquello que fluye hacia tu vida, ¿sí? No es algo que va más allá. Ujú. Quiere decir entonces que si una persona está viviendo una vida pues no placentera, con muchos problemas, es que esa persona está viviendo en el estado de sufrimiento. Eso puede ser como una forma muy sencilla de determinar en qué estado estamos basada nuestra vida. So would you probably then say that if somebody is having several problems or hindrances coming onto their life, they are mostly living in a suffering state? Would that be a determining factor? Yes. When one is living in a state of suffering, it could be anger, fear, sadness, irritation, frustration, loneliness, guilt, regret, any of these suffering states, it has the potential to cause disturbance in your external life. En efecto, cuando tú vives en un estado de sufrimiento que podría ser de ira, tristeza, desesperación, enojo, en fin, cualquiera de estos estados, esto tiene la posibilidad de determinar o de afectar lo que ocurre en tu vida. Because you as an individual, you are constantly interacting with the field around you. Porque como individuo estás constantemente interactuando con un campo que te rodea. And your state is the determining factor as to the signal that you're sending out to the field. Y tu estado, el estado en el cual tú vives, es el factor determinante con respecto a la señal que estás enviando a ese campo que te rodea. So your state determines the situations, the people, the opportunities, the obstacles. Your state determines a large part of it. Luego, entonces, tu estado determina las personas, las situaciones, todo aquello con lo que te encuentras, una gran parte de eso. Sri Preethaji, ¿y qué opinas sobre la ley de atracción hablando de esto, de lo que nosotros estamos atrayendo con nuestros pensamientos? ¿Ha sido un factor central para tantas personas que se adentran en esto de la espiritualidad? ¿Qué nos puedes decir entonces acerca de la ley de atracción? So, Preethaji, when you talk about these factors affecting and impacting our life, would you say that they are commingled with the law of attraction that we see affect so many people's lives? What could you say about this, please? I wouldn't use the word law of attraction, that's not what we use, but I would say the power of one's consciousness. One does not actually bring emphasis to the power of one's inner state of being.
Yo no usaría las palabras de ley de atracción, yo te diría mejor que es el poder de la conciencia y que no prestamos suficiente atención al estado en el que nos encontramos, al poder de nuestra conciencia, cómo se We are determina en la living vida. in a universe. There is a lot of communication. There is a lot of intelligence in this universe. And we human beings are communicating through our state. Our consciousness, our state is getting communicated to this field. If you are in a state of suffering, you are sending out the information or sending out a signal that you opened your life to problems, to obstacles, to challenges. And if you are living free of suffering, if you're living in a beautiful state, and of course, the ultimate would be to live in an enlightened state. If you live in an enlightened state, you're communicating that state into this field, and then your life becomes a very beautiful flow. You meet the people whom you have to meet. You have the right opportunities come your way, and entire life it becomes a very beautiful flow. Que vivimos en un mundo en el cual estamos todos los humanos, seres humanos, los seres vivos, en constante comunicación de una u otra manera. Sin embargo, aquello que comunicamos es lo que tiene el poder de impactar nuestra vida. Si nosotros estamos enviando las señales equivocadas, eso es lo que vamos a atraer, a lo que va a llegar a nuestra vida, y tenemos la capacidad de vivir en un estado hermoso en el cual estamos enviando las señales correctas para atraer a las personas, las situaciones, los momentos, todo aquello que será auspicioso y benéfico en nuestra vida, en lugar de lo opuesto cuando estamos viviendo en un estado de sufrimiento. Sri Preethaji, hablando entonces un poquito acerca de la raíz del sufrimiento, de lo que atraemos con el sufrimiento, en tus palabras, ¿qué es esa causa? ¿Qué es esa raíz que nos atrae al sufrimiento? So, Preethaji, going back to the state of suffering, in your words, what would it be? What would the cause, the root cause for suffering be? Why are we so pulled towards suffering? Human race, when we kind of evolved, we had to protect the species. That was the only objective of nature. So in order to protect the species, one had to kind of remember, say you're living in the wild. It was very important to remember where the tiger was, or where they encountered a difficult situation the previous day. It was important to remember so that the species survived. But it has continued into such a way that that entire wiring has become so looped for fear, so looped for anxiety, not allowing one to experience this moment, this precious moment completely and fully. Ok, bueno, como especie humana hemos vivido de manera en que hemos tenido que preservar a la especie. Ha sido la preservación de la especie la que nos ha llevado a estar en un estado de constante alerta, en la que, por ejemplo, nuestros antepasados de los hombres de la antigüedad tenían que estar preocupados por saber de dónde iba a saltar el siguiente tigre que se los podía comer, la próxima bestia. Y esto ha hecho que el cerebro esté cableado de una manera que está primordialmente inclinada hacia ver en dónde está aquello que nos produce miedo, que es peligroso, precisamente para poder preservar la especie. Just one tendency of life revolves around the past experiences of fear, disappointment, sadness. You become a goat that is tethered to a post, and your life is so limited to it. That is why enlightenment. Enlightenment is to break free of that tether to which you are tied, so that you can have a totally new experience of life, living completely and living fully. Al estar entonces cableados de esta manera durante tantísimos años de evolución, por eso es que necesitamos de la iluminación, porque es solo a través de la iluminación que podemos romper con esas limitaciones a las cuales hemos estado atados durante miles de años, para poder vivir completamente. Entonces, entiendo que la raíz del sufrimiento, ese es el pensamiento que ustedes llaman obsesivo y egocéntrico, que es el que nos tiene
todo el tiempo dando vueltas y vueltas en la cabeza como un pensamiento primario que traemos, como dice ella, anclado por mucho tiempo, ¿no? Then I understand by what you're saying, what I've been reading, that what the root cause of suffering would be this primal, self-centered, obsessive thinking that causes the suffering state. Yes. Of course, we believe that somebody else causes suffering. We believe we suffer because of the situation. We believe that suffering is because of your partner or somebody else in your life. But the root cause of one's suffering is a state in which thinking revolves around oneself. En efecto, porque generalmente tenemos la tendencia a pensar que sufrimos debido al otro, a lo que está pasando, la situación mundial y un sinfín de factores que son externos a nosotros. Sin embargo, la causa raíz de ese sufrimiento son precisamente los pensamientos que son obsesivos y centrados en nosotros mismos. In anger, in fear, in sadness, in guilt, in any suffering state. If you are able to bring attention to oneself and see it, it would be a thinking that goes around me, and me. Por ejemplo, en la ira, en la tristeza, en cualquiera de los estados, la depresión, en cualquiera de los estados de sufrimiento, si somos capaces de observar con atención, nos vamos a dar cuenta de que siempre hay un pensamiento en el fondo que va girando en torno a mí, yo, esto, mí, yo, todo tiene que ver conmigo. Sí, déjame comentarte que yo estuve en depresión hace 18 años, estuve en un túnel oscuro y sí, efectivamente eran pensamientos que siempre se repetían, pero hablaban mal de mí, o sea, era que yo estaba mal en todo lo que había hecho, ¿no? Entonces era un infierno interno. Afortunadamente, en un instante dentro de esos días paró mi pensamiento y recibí un pensamiento diferente que decía, pide ayuda. Y ahí fue donde me acerqué a pedir ayuda y empecé con todo esto, ¿no? Pero sí entiendo ese pensamiento repetitivo que es todo acerca de mí. So I would like to say here to mention that 18 years ago, I fell into a very deep depression where I went down this very black tunnel and I went just spiraling down. And all the thoughts that I could see were exactly about me, about myself, but they were saying how wrong I was about everything that I was being or doing until one day something happened and a different thought came that said, seek for help, seek help. And then that very moment, I started looking into this and I came out of depression. Very beautiful. Qué lindo, qué hermoso. People who kind of get stuck in suffering, I would say spirituality is so essential because it is like a vortex. It is like a black hole that has a tendency to pull you in. A little meditation, a little reflection, an experience is kind of going to help you out so much from that black hole. Anybody who needs help should ask for help, and there are many meditations available. And with the book, The Four Sacred Secrets is such an incredible tool for anybody who feels they need to change their state. It is not only people who are depressed, but people who are also looking at a meaning for life, a purpose for life. They have this question because one is not experiencing life fully and completely. There is a lack all the time. That is, it doesn't matter which stage of life you are in, or it doesn't matter where you are in life. That is, whether you've reached your goal or you've not reached your goal. That's not the matter. The thing is, every moment that you're experiencing is not completely and full. That is why this question of what is life? Why this life? What am I doing with my life? Am I doing it right? There is a constant lack that is accompanying like a shadow in your life. And the answer for that would be to experience this moment completely and fully, which means to experience enlightenment and to live in that state. Okay, so let's see if I can remember all that, Preethaji. Okay, lo que estamos diciendo, espero recordarlo completamente. Generalmente cuando sucede esto, con tantas personas que se encuentran en la depresión,
se hunden en estos sentimientos que se forman como un vórtice, es como una especie de agujero negro que te jala, te chupa hacia allá y difícilmente puedes hallar la forma de salir. Entonces, cuando te encuentras en eso, si eres capaz de hallar ese rayito de luz y meditar y comenzar a observar, a explorar este camino, esto te puede ayudar a salir de una manera más fácil y más rápida, precisamente porque en este sendero vas a alejarte de ese estado para entrar en un estado que te puede ayudar a esa supervivencia, digamos, para poder salir a la vida real. Hay muchísimas personas que se hunden por completo en eso y por eso es que decimos precisamente que la iluminación, esta búsqueda de la iluminación es el camino perfecto para poder salir adelante y romper con esos otros estados. Sí. Sri Preethaji, me gustaría preguntarte acerca de esto precisamente. Cuando uno está en esa depresión y los pensamientos están ahí, las personas que están alrededor mío, en ese caso mi esposo me decía, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Y yo le decía, no, nadie me puede ayudar. Yo sentía que no había ayuda. ¿Cómo? No sabía ni siquiera que las meditaciones, nada de esto. En esa ocasión fue cuando empecé a conocer todo esto, pero ¿cómo podríamos, en este caso, sabiendo que hay tantos jóvenes en depresión ahorita, que están también el suicidio juvenil a una tasa mortal muy alta, cómo podríamos ayudar a los papás a ayudar a estas personas en depresión? Porque uno en depresión pensamos que no hay ayuda, pero ¿cómo los que están alrededor de nosotros nos podrían ayudar a nosotros? Sri Preethaji, regarding the situation, when I was in this deep depression, my husband, among others, would ask me, how can I help you? What can I do to help you? And from my perspective, I thought there was nobody and nothing that could help me. So seeing that there are so many people falling into depression, particularly the youth, the suicidal rate among youth is sadly increasing these days. So as parents or as friends and family, people who are around these people, this youth or people in depression, how can we help them to see that there is a way out? Because I mean, like when this happened, I didn't know about meditation. And of course, now I have the 4 sacred secrets and I'm looking into this with you and everything. So I am out of that. But so many people don't know it. And because they are in that dark hole, they cannot see what we are offering. How can we present it in a way that they will see it and receive it? For people who are depressed, this experience of being alone, because of that, it's like a coating that happens constantly, that you're self-centric, right? You're obsessing around yourself. And what is happening is slowly but surely you're creating a wall that is making you live feeling separate and disconnected from others. Ok, para las personas que están en depresión, lo que está sucediendo es que es como si te estuvieses bañando constantemente en esa idea. Estás sumido en ese pensar obsesivamente centrado en ti mismo y al estar de esa manera te estás creando un muro a tu alrededor que está constantemente cubriéndote y separándote de los demás, llevándote a esta sensación de existencia en separación. So there is an alienation that they experience from the people around them. So if you are somebody who wants to who's helping out somebody who's depressed, the only way that you can help them is when your heart flowers to experiencing compassion towards them in terms of feeling what they are experiencing. In that state of compassion, slowly you're breaking through that wall that is created. Entonces, cuando tú quieres ayudar a una persona que está sumida en la depresión y evidentemente envuelta en ese vórtice del pensar obsesivo centrado en sí mismo, la única forma de acceder a ellos de accesar a ellos es a través del florecimiento de tu corazón. Cuando tu corazón se abre, surge en ti un estado de compasión que es capaz de romper con ese muro para poder llegar hacia ellos. So if a person is equipped with a heart flowered with an experience of compassion to feel the other, that I would see as the help that you can actually give to a person who's sad or depressed right now.
Entonces, si una persona tiene el corazón florecido y la experiencia de la compasión, yo podría decirte que ese es el camino, es la forma para poder llegar a esa persona que se encuentra sumida en la depresión para ayudarle correctamente. For which you will need a very beautiful heart that can feel. Y para eso necesitas un corazón muy hermoso capaz de sentir. Sí, es donde está ahí la conexión, ¿no? Ujú. Ok. Me gustaría que siguieras con el tercer estado de iluminación, porque ahí paramos y no seguimos, para completar Okay. los 5 estados de iluminación, por favor. Because I interrupted you, Sri Preethaji, would you kindly go on to the third state of the Yes. path towards enlightenment? The third stage is transformation. That's exactly where this comes in. Transformation is a stage where your heart comes alive. 99.99% of the people in the world are preoccupied with themselves, feeling separate from others. But in this stage, your heart comes alive to experience the other, to feel the other, to experience what the other is feeling. So that is so very essential in order to be a good mother, a good parent, a good partner. In terms of that is when you truly experience the other, you experience a connection and relationship is possible. So that is the third stage. Ok, la tercera etapa es precisamente la transformación, en donde hablamos de lo que acabamos de comentar hace un momento, en donde tu corazón se abre, estás en ese estado de transformación para poder llegar al otro y experimentar esa conexión. Precisamente este estado del corazón florecido, de esa transformación, es el que te va a convertir en un mejor padre o madre, en una mejor pareja, compañero de vida, en amigo, etcétera, en la vida. Es ahí que entra la tercera etapa. Okay. Uh-huh. Adelante. ¿No se escucha ella? Sri Preethaji, we cannot hear you. Something happened to your microphone. We cannot hear you. Can you hear us, Preethaji? You can hear us. I can see you. We can see you, but we cannot hear you. Uh-oh. Can you hear me now? No. No. Now. Yeah. Okay, Yes. you're there. Yeah. Awakening is having a little peek out of the mind. The largest part of one's life, one lives within the mind, within the prison wall of the mind, into the past, into the future, into suffering, into anxiety. That is how one has experienced life. Awakening is having a little breath of fresh air. It is looking at light, to be out of this noisy, chaotic mind and to have a peek of a peek beyond, a peek into the world beyond the mind. Okay. Perdón, algo que no dije del paso anterior es que el 99.9% de la humanidad vive en esos estados de separación y de sufrimiento, y por eso no nos acercamos tanto, y de ahí la necesidad de la transformación. Ahora, en cuanto al siguiente paso, el despertar es precisamente como asomarte, vislumbrar un pedacito afuera, más allá de lo que es la mente y todo este ruido que existe ahí adentro. Eso es despertar, asomarte, como si estuvieras asomado por un agujerito y wow, ves que hay algo más allá de la mente. And final stage is enlightenment itself. Throughout ages, enlightenment, people do have experiences of peak states. What we are talking of enlightenment is a state in which you experience unperturbed calm, irrespective of your life situations that flows into you. A state of total liberation, freedom, cessation of suffering. It is in the pure realm of consciousness. And on this enlightened state arises states of great compassion, great bliss, great delight, great love. These are all that arises. Enlightenment itself, in very simple words, is to live free of that inner noise, that inner chaos, free of suffering,
free of the compulsive movement of the mind into the past and the future, free of all the limiting identities. You open up your world to a very beautiful realm in consciousness, and it has been possible for so many seekers to experience it. Okay. Live it. La Sri Preethaji, I need a very long mind for Don't this. worry, I'll help you. I try and understand a little Spanish that you're speaking. I'll fill in. Thank you. Okay. La iluminación entonces es salir de esos estados. Hay muchas personas, buscadores de todo el mundo, que ya están experimentando estos estados en donde sales de ese espacio y vives en un estado de paz imperturbable, sin importar cuál sea la situación que estaba teniendo lugar afuera de ti o a tu alrededor. Podrías estar en el medio del caos absoluto, físicamente hablando o geográficamente hablando, y tú interiormente permanecer en un estado de calma que no es capaz de ser alterado porque te encuentras en ese estado de iluminación. Y es un estado que es asequible para todas las personas y que muchas personas en el mundo, miles, millones de personas están ya experimentando de alguna manera. Bueno, esto es una buena noticia porque muchos creíamos, como dije al principio, que la iluminación no era para todos, era solamente para Buda, para Jesús, para algunos seres que conocemos que están iluminados. Y bueno, pues me gustaría que también nos explicara un poquito del trabajo que se hace en ECAM para llegar a esta parte de la iluminación y que puede ir cualquier persona, como yo, como cualquier otra persona, a acercarnos a esa parte, ¿no? Okay, so this is very good news what you are saying, Preethaji, because most of us usually would think that enlightenment is for high masters like yourself, but not for the layman or people just like me. So I would like you to please expand on the work that you do at ECAM and how easy it is, how available it is for people just like me, for everyone to attain enlightenment through you and through ECAM. Our vision is to have 80,000 enlightened beings on this planet. 80,000 is 0.001% of the human population, pretty much close to the human population today. We believe that when 0.001% of humanity goes through a profound transformation and lives in that enlightened state in consciousness, there would be a phase transition in humanity's consciousness itself towards awakening. So that is our vision. Nuestra visión es crear a 80,000 seres iluminados, es decir, el 0.001% de la población mundial tendría que estar iluminada. La visión es que cuando lleguemos a esa suma, 80,000 seres iluminados, es un punto de rompimiento o es un punto de rompimiento en donde esto afectará al resto de la humanidad para que todo el mundo comience precisamente ese estado de iluminación y transformación, y es el estado, ese es el trabajo que llevamos al cabo en ECAM. And as to what itself ECAM has to offer, there are people in different stages on this path of enlightenment, all progressing towards enlightenment. En cuanto a lo que ofrecemos, hay personas en diversos niveles de la iluminación que están precisamente trabajando por llegar hacia la iluminación. And everybody has something to take from here. That is, you can start off with a book that you're holding, The Four Sacred Secrets. Y todo el mundo tiene algo que tomar de aquí. Podrías comenzar simplemente con un libro, el libro que tienes en tus manos, Los Cuatro Secretos Sagrados. There are incredible meditations available just online for you to start getting into a practice right away today. Hay meditaciones increíbles que están disponibles para todos para empezar la práctica en Breathing Room, la aplicación Room, y en línea. The Breathing Room meditations. There is a monthly mystic process that I lead people from all over the world. People join in from different parts of the world. It's a 3.5-hour mystic process that happens, and it is available for anybody and everybody to join. It is it's on the second Sunday. It is 3.5 hours, so that
information also should be available on the chat, or if you don't have, we can send it to you. And it will be an incredible start off for your spiritual journey. It is for different aspects of life. It's called the manifest. It's for different aspects of life, for a soulmate, for wealth, for success, for achievement. So you're using the power of one's consciousness in order to fructify these fruits in your life. Hay también un proceso místico que yo guío personalmente en vivo, virtualmente, el segundo domingo de cada mes. El segundo domingo de cada mes es el Manifest y es un curso interactivo de 3 horas y media en vivo, en línea, en el que está abierto a cualquiera persona. Tiene un costo muy bajo y cada mes tocamos un tema específico, como puede ser el fluir con la vida, la pareja, el éxito, el crear abundancia, en fin, una diversidad de temas que se va tocando mes con mes y que puede ser una puerta de entrada muy importante y muy sencilla, muy fácil de comprender y de vivir para cualquier persona. El Manifest se llama. Wow. And then I visit all over the world doing the 4-day retreat for the field of awakening, for you to have the experience of awakening. And then finally you have long programs, 4-week long or 2-week long intense journey into enlightenment, which is tapas that happens in India. So that is always available. Por otra parte, yo viajo por el mundo impartiendo el curso de 4 días llamado Field of Awakening, Campo de Despertar, o FOA por sus siglas en inglés, que va a ser próximamente en la ciudad de Los Ángeles también. In September. En el mes de septiembre, thank you, Preethaji. El mes de septiembre tenemos un FOA en Los Ángeles y aparte de ese curso, que son 4 días presenciales en vivo, guiados por Sri Preethaji de una manera espectacular, están los cursos más intensos, sumersivos en India, de 2 o 4 semanas, que es tapas. Wow. But other than this, we also have a world tour in which both Sri Krishnaji and I are there. The world tour is for people to have an experience of enlightenment. That is what the name is, experience enlightenment, and it exactly is what its name is. So this world tour, we've been traveling, and this month, in the month of June, it's going to be in Los Angeles, Milan, and in Singapore. So it'll be incredible experience to get into a hall, to get into a space surrounded by like-minded souls who are just there to have an experience of enlightenment, and one would experience an enlightened state of peace and oneness in those 4 hours. También tenemos este tour magnífico que, además, acotación mía, es la primera vez que vemos en el mundo juntos a Sri Preethaji y Sri Krishnaji en E2 Live, o Experimenta la Iluminación, o Vivir la Experiencia de la Iluminación, que es un evento en vivo que están realizando por el mundo. Durante el mes de junio estarán en Los Ángeles, el 10 de junio precisamente, en la ciudad de Los Ángeles, California. Después estarán en Milán y en Singapur. Y estas son 4 horas sumersivas en los cuales, en presencia de ellos dos, en vivo, cualquiera persona que asista va a tener la posibilidad de experimentar estados profundos, esa probadita de lo que es la iluminación, y que puedo decirte, te cambia la vida en un tris, cambiará tu percepción, tu perspectiva y todo lo que creías que era. Sí, así es. Y tú, experimenta la iluminación. Claro, aquí estamos mostrando el flyer de este evento que va a ser el 10 de junio. Para todos los que nos están viendo, pues aquí está. Va a ser el sábado 10 de junio de 1 de la tarde hasta las 5 en el Wheelchair Event Theater, que está aquí en Los Ángeles. Y bueno, pues les tenemos una sorpresa a los que nos están aquí escuchando, porque nos acaban de informar que para los que quieran ir, están ahorita disponibles. Los costos de los tickets están al 30% de descuento, así es de que quería comentarlo antes de finalizar esta hermosa charla, para que también se acerquen a este evento y conozcan más de lo que
ellos nos están ofreciendo. Puedo decirles, Marta, que de verdad que Sri Preethaji y Sri Krishnaji estén juntos en vivo al mismo tiempo es una oportunidad única. No, esto no es algo que se da con frecuencia, incluso estando en India. Generalmente son por separado. Y estar frente a dos maestros iluminados de la calidad de Preethaji y Sri Krishnaji es una oportunidad que no pueden dejar pasar. I am telling Marta I understand. Preethaji that being... Oh, okay. Ok. Bueno, pues no sé si quiera por último comentarnos algo, Sri Preethaji, acerca de todo lo que se va a experimentar ese día, pero bueno, yo estoy encantada con todo lo que he escuchado. La primera persona que me habló de CAM fue mi amiga Marta Sarabia, que está aquí con nosotros, que le quiero agradecer mucho esta Namaste. So información que beautiful nos to trajo. see you, Martha. Ella llegó de Tapas y aquí en el Centro Holístico hicimos una presentación que ella nos ofreció y fue hermosa la experiencia. Gracias, Marta. So, Preethaji, I don't know if you would like to add anything else before we close this interview, for which I am very grateful. I would just like to say that the first time I ever heard about this was through Marta Sarabia, because she had just come from Tapas, and we had a city event here at our holistic center. So I am grateful for that. But if there's anything you would like to expand on, we would really appreciate it. You know, anybody who's watching this interaction, this conversation, I think they should take a responsibility of they living in a beautiful state, they living free of suffering, they living free of fear, because fear and any anxiety or sadness. It is only when you're free of suffering you're truly alive. And there is a path, and there are scores of people on this path, and it is an incredible path which makes you into being an engaged, enlightened being, engaged parent, engaged leader, engaged entrepreneur, engaged, enlightened being, so that you can create a beautiful life for yourself, create a very beautiful family, create a beautiful community, and you impact the world. Okay. Yo quisiera solamente recordar a todas las personas de la posibilidad de alejarse de este pensar involucrado en el sufrimiento y en una serie de cosas que no nos llevan a ningún sentido, ni al miedo, ni al enojo, ni a nada de estas cosas, sino vivir este sendero de la iluminación a través del cual verdaderamente podemos vivir cuando somos en un estado, y yo digo siempre somos, porque no es que estamos, el estar es nada más un ratito, pero cuando nos quedamos sumergidos y somos, nuestra existencia es en el estado de sufrimiento, no estamos viviendo. Es solo cuando salimos del sufrimiento que comenzamos a vivir verdaderamente. Por eso quiero invitarles a todos a que experimenten la iluminación. Yo por mi parte reitero el 10 de junio E2 Live. I know people are traveling from many parts of the world also to come to E2 Live in Los Angeles. And if by chance you are somewhere very close, I'm talking to the audience, if you are somewhere close and you can take these 4 hours and immerse into this experience, that would be an incredible gift that you're giving yourself and the world. Hay muchísimas personas de muchas partes del mundo que estarán viajando a Los Ángeles, California, para estar presentes en Experimenta la Iluminación E2 Live este 10 de junio. Así que si tú te encuentras en esa posibilidad, estás cerca, alrededor de, o simplemente tienes ganas de comenzar a vivir, yo te diría, por favor, estoy hablando desde luego para toda la audiencia, no pierdas esta posibilidad de participar en Experimenta la Iluminación, experimenta vivir una vida iluminada. E2 Live 10 de junio, Los Ángeles, California, Wilshire Bell Theater. Pues muchísimas gracias. En nombre de todos nuestros oyentes, ha sido un gran honor platicar y tenerte con nosotros esta noche, Sri Preethaji. Gracias por sus ideas, su sabiduría, y esperamos verte a ti y a tu esposo el día 10 de junio, allí en Los Ángeles, en este evento tan hermoso que están programando. Namaste. Thank you so much, Sri Preethaji, for being with us today. We really, really appreciate it. And we are also inviting everyone to join you and Sri Krishnaji at E2 Live on June 10th in Los Angeles, California.
we'll see you all, and so beautiful to be with you today. So beautiful seeing you, Martha. Yes, yeah, thank you. Yeah, I will be there. Thank you. Namaste. Thank you, Preethaji. Namaste. Love you. Thank you. Gracias. I Para love you, todos, Preethaji. para- Thank you. Love you. Para todos, vamos a poner la información en los comentarios para que tengan ahí el enlace directo del descuento y puedan llegar ahí al evento. Muchas gracias, Marta. Gracias por tu traducción, Marintia, hermosa. Thank you, Mr. Sri Preethaji. Thank you. And the information for everything, for the tickets is being posted on the comment section of today. So we will be seeing you. Thank you so much, Preethaji and Marta. Thank you. Gracias. Namaste. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste.